Hermanos queridos, amados en el Señor, damos gracias a nuestro Rey Todopoderoso de su infinita gracia y poder por permitirnos reunirnos una vez más para glorificar su nombre, para que su palabra sea expuesta y que podamos ser edificados a través de la palabra de Dios, nuestras vidas, nuestra congregación, nuestras familias. Una vez más te ruego, inclina tu rostro para que este mensaje pueda llegar a tu corazón, no solamente a tu intelecto, sino a tu corazón. Señor, nuestras vidas hoy delante tuya, rogamos, Señor, que nos puedas edificar a través de tu palabra, como lo has hecho con los antiguos y con cada hermano en cada lugar del planeta. Damos gracias por permitirnos reunirnos y te pedimos que esta palabra, este mensaje, pueda edificarnos de la manera en que tú anhelas que podamos ser edificados. Te damos gracias en Cristo Jesús y decimos amén. Amén. De veras que ruego que podamos ser edificados y que podamos comprender la trascendencia, es decir, la importancia que este tema tiene para nuestras vidas. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que tiene por nombre Una vez para siempre, una vez para siempre. Era abril 18 de 1998 en la ciudad de Santa Marta. La hermana Diana y su servidor se casaban en un altillo, en una congregación, en una capilla de la ciudad de Santa Marta. Aquel día, una noche, 7 de la noche, citados los invitados, en aquel lugar nos dimos cita a la familia y algunos amigos cercanos y otros colados para que se llevara a cabo las nupcias de este par de jóvenes. Él con 20 y ella con 18 años, acabando de recoger su cédula de ciudadanía en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso pasó hace alrededor de 27 años a la fecha. Y fue algo solemne delante de Dios. Realmente Dios lo permitió y han pasado todo este tiempo y aún estamos juntos. Pero quiero contarle algo crítico que ocurrió luego de pronunciar nuestros votos matrimoniales y que el ministro que oficiaba la ceremonia nos hizo mencionar nuestros votos. Y la palabra para siempre fue mencionada en múltiples ocasiones. Te amaré para siempre, estaré contigo para siempre, te acompañaré siempre, a tu lado estaré siempre, disfrutaré mi vida contigo siempre y estaremos siempre. Pero no pasado 3 años, estábamos en el borde del abismo y todos los para siempre que nos habíamos prometido, nos dimos cuenta que eran falsos todos, o bueno, la mayoría pues, que mi esposa ha confesado públicamente que ella pensó en cumplir con su voto matrimonial por un tiempo y luego abandonarme. ¿Por qué? Porque habíamos empezado una vida de pecado, alejados de Dios, y nuestro matrimonio venía con sorpresa. Esa sorpresa tiene nombre y es Sebastián Sánchez Arrieta. Eso pasó hace algún tiempo. Nuestro hijo tiene 26 años. Este año, con el favor de Dios, cumple sus 27 años y si saca la cuenta ya se las hice. Sí, mi esposa y yo nos casábamos mientras estábamos embarazados y teníamos bueno, estaba embarazada mi esposa, ¿no? Y teníamos un problema serio porque nuestra familia exigía de alguna u otra forma justicia social, familiar, justicia, por llamarlo así, aparente, porque la chica está embarazada, el joven debe responder y además de responder, debería casarse para no deshonrar la familia. Cosa que creo que ya habíamos hecho. ¿No le parece? Creo que ya habíamos
fallado. De veras que confesar nuestros pecados públicamente no es cuestión de orgullo y quizá pueda ser un anuncio polémico, porque cuando predicamos no deberíamos confesarnos como pecadores, como una vez alguien me dijo. Usted habla en el púlpito como si fuera un pecador y usted entonces no debería predicar de esa forma porque los hermanos reciben un mal ejemplo. Y resulta que aquella persona como que no comprendía que todos estamos o estábamos antes de Cristo destituidos de la gloria de Dios. Y que el pecador cuando viene a una congregación no se encuentra solo con santos, sino también se encuentra con otros pecadores. Y quien le predica también es otro pecador que está en un proceso de restauración constante con el Señor, pues debería ser así. Y arrepentimiento, porque la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. O sea, nosotros deberíamos arrepentirnos toda la vida. ¿Por qué? Porque casi que toda la vida nos las pasamos pecando. Por supuesto que los pecados pasados, y cuando el Señor ya nos ha perdonado, Él no se acuerda, dice la santa palabra del Señor, que Él nos tiene paciencia y deja pasar, no deja pasar exactamente, sino que a nosotros nos la deja pasar, pero alguien pagó por nuestros pecados. Y usted creo que sabe claramente que quien pagó por nuestros pecados es el Señor. Nuestro Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Bueno, en fin, no pasaron 3 años y todos los para siempre se cambiaron por yo nunca me quise casar, yo siempre estuve no sé qué, estoy aburrido de ti, no me imagino mi vida contigo, yo no quiero una vida de desastre, esto es terrible, vamos a separarnos. Así que estas obras de maldad que entre nosotros cometíamos, nos pasó como a la mujer adúltera que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, dice la palabra, ya usted sabe de qué se trata, y la trajeron a los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, mirando sobre el piso y escribiendo, ha lanzado una palabra que ha conmovido todo el universo cuando dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la palabra que empezaron a irse desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ellos estaban probando y tentando al Señor para que Él fuera quien ajusticiara con lapidación, empezara la lapidación, quiere decir que le arrojara la primera piedra a Él, o que en su presencia Él consintiera la muerte de aquella persona pecadora que hoy habían traído a los pies. Al pasar el tiempo me he dado cuenta que aquella mujer, sin aplaudir el pecado, por supuesto que no, ese pecado le trajo a los pies del Señor. Su maldad la arrojó a los pies de Cristo, sentencia de muerte para ella, pero su gracia y su misericordia le salvó. Así nos pasó a mi esposa y a mí, y creo que a muchos de ustedes que escuchan hoy este mensaje. El para siempre de los hombres tiene caducidad, tiene fecha de vencimiento. Pero con este relato lo que quiero decirle es, lo que realmente importa, que el para siempre de nuestro Dios Todopoderoso es real. El para siempre de Dios con nosotros es para siempre. Y para siempre son términos, la palabra o la frase decir para siempre es una frase absoluta. Quiere decir que para siempre no hay otra cosa que lo varíe. No es periódico, no es de vez en cuando, no. Para siempre, como la palabra todo es todo y nada es nada. Son absolutos en nuestro lenguaje. Y para ello y explicar este tema, quiero que vayamos a la santa palabra del Señor en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versos 19 y 20. Es una promesa maravillosa por parte de Dios para nosotros, la iglesia,
Y creo que cuando Él lo dijo, Él no estaba solo emocionado, porque Dios también tiene emociones, se entristece, se alegra, se regocija, recibe con agrado, y una de esas emociones no llevará nunca al Señor a que su palabra pueda ser contradicha, ni por Él, por supuesto, ni por nadie. Lo que Él dice, lo hará, y lo que ha dicho, lo ha hecho. Oseas 2:19 al 20 dice de la siguiente manera: y te desposaré conmigo, ¿para cuándo? Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová Dios. Creo que esta palabra, y pues he querido ser respetuoso con mi esposa y conmigo y con nuestro matrimonio y con mi hijo, al contar pues una infidencia de nuestros días pasados, de nuestras aventuras de juventud, que por supuesto fueron pecados y que no estuvieron bien delante de Dios ni delante de nuestra familia. Pero solo por la intervención de Dios nuestro matrimonio ha cobrado sentido y podría decir que estoy en los mejores años de mi matrimonio con mi esposa, con errores, con falencias, por supuesto, cometo muchos errores, mi esposa también, pero creo que hemos llegado a no solo la edad en años nuestros por viejos, sino que nuestro matrimonio ha entrado a una etapa madura de comprender, de tolerar, de hablar, de dialogar, porque entendemos no solamente el carácter de la otra persona, de nosotros, y el temperamento de nosotros, sino que hemos llegado paso a paso, y nos falta, por supuesto, ir conociendo no solamente el carácter entre nosotros y el temperamento, sino también el temperamento y el carácter de la persona de Dios. Y eso nos ha hecho fuerte. Y eso es lo que hace fuerte un matrimonio. Un matrimonio no prosperará, como la Escritura lo dice, una casa dividida contra sí mismo no va a prosperar. Y esa unidad en el matrimonio y en todo, únicamente, otro absoluto, único es que no hay nada igual, nada se compara siquiera. Únicamente esa solidez la puede traer el Señor, quien fue quien inventó el matrimonio. Eso fue la idea de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Y aunque este no es un tema para matrimonios, debemos mirarlo, porque la Escritura habla de una relación entre su pueblo, que es la iglesia, y el novio, que es Cristo, como un matrimonio, y la profecía más esperada en todos los tiempos es una boda. Usted debe haber escuchado el término las bodas del Cordero. Pues las bodas del Cordero son las bodas que se han de realizar entre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la iglesia. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. En este momento la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Ya vendrán las bodas para que sea su esposa, porque Él ha prometido en su palabra, en múltiples espacios de la Escritura, que Él es será nuestro esposo, como nosotros como iglesia, y que Él será un esposo para nosotros para siempre, para siempre. Y Oseas lo dice claramente en 2:19-20, dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Cuando yo leo esta escritura, a mí me obliga a que el matrimonio que tengo con mi esposa y el que ella tiene conmigo, nuestro pacto matrimonial, tiene que asemejarse en mayor parte como nuestro Señor ve el matrimonio. ¿Cómo lo ve el Señor? Hay un desposamiento, hay un esposo, hay una esposa, y en ese matrimonio hay justicia, hay juicio, hay benignidad, hay misericordia, y también hay fidelidad y hay conocimiento. Eso hay entre nosotros. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Que tenemos problemas? Por supuesto que tenemos problemas. Tenemos problemas matrimoniales en muchos momentos, pero a la luz de la Escritura y a la luz de la conciencia y por supuesto de la instrucción del Espíritu Santo,
nos lleva a bajar nuestra cabeza y decir, me he equivocado, me arrepiento, y tratamos de seguir adelante. Así es que hemos podido consolidar. Si usted quiere los 5 pasos para mantener un matrimonio sano, ahí está. Se lo acabo de mencionar. Y si no lo escuchó, vaya a la página de Generación de Fe o a Pastor Amé y ahí va a ver nuevamente los pasos para tener un matrimonio feliz, en bendición. Ahí lo dice la Escritura. Justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad y conocimiento. Ahí está, en la Escritura, Oseas capítulo 19-20. Vemos que también en el Nuevo Testamento encontramos esta como decirlo de alguna forma, esta reconfirmación de lo que el Señor ha dicho en el Antiguo Testamento. Me encanta poder tomar citas del Antiguo Testamento y corroborarlas en el Nuevo Testamento, pero con una gran diferencia. Y es cuando podemos comprenderlo de la manera adecuada, entenderlo de la manera perfecta, digo, el deseo de Dios que nosotros tengamos, y lo vemos claro en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que lo que el Antiguo Testamento decía y lo que fueron sombras y tipos en el Antiguo Testamento lo pudiéramos ver tan claramente en la persona de Cristo Jesús con nosotros, la iglesia. Y vamos a Hebreos capítulo 7, verso 27 y encontraremos allí. Bueno, vamos a leerlo. Yo le voy a hacer una lectura. Ahí solamente voy a leer solo el 27 y luego le voy a hacer una lectura para contextualizar todo el pasaje del verso 27. En Hebreos 7, 27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo. Es nuestro Señor del que se refiere esta palabra en Hebreos. El escritor de Hebreos dice y hace una aclaración, nos llama a cuentas y nos dice, Él no tiene necesidad cada día de hacer esto. Como aquellos sacerdotes que ellos antes de ofrecer un sacrificio tenían que primero ofrecer un sacrificio por ellos, porque ellos también eran pecadores. Entonces de ahí donde de pronto de alguna forma aquel hermano, creo, no sé si sea hermano todavía, o lo que aparentaba ser un hermano, me dice, ¿cómo usted va y acepta que es pecador delante de todos? Pues la Biblia dice que soy pecador. Y la Biblia dice que esos sacerdotes, antes de ofrecer el sacrificio al Señor, tenían que ofrecer uno por ellos porque ellos también eran pecadores. Eran sacerdotes. Yo no soy un sacerdote. Yo soy un predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No soy un sacerdote. Soy un sacerdote en el sentido de que soy sacerdote para mi hogar, para mi casa, para mi familia, para mi entorno, en el sentido de que puedo fungir como el que lleva el mensaje y trata de llevar al pueblo que se me ha dado, por decirlo de alguna manera, para que pudieran ver a Cristo y no a mí, para que pudieran ellos llegar al Señor. La Escritura dice a través del apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? A eso se refiere, pero yo no ofrezco sacrificios como lo que aquellos ofrecieron en la antigüedad. Por eso este lugar no se llama altar, se llama púlpito, porque en un altar debería haber también una víctima y no lo soy culpable. Soy un culpable. Y cualquiera que se monte en una plataforma y le llame a su altar, debe haber un muerto allí, una víctima. Y si se presenta a Jesús como muerto y no como resucitado, entonces estamos perdidos. Y encontramos que, si yo le voy a leer rápidamente, porque esto sería un tema muy largo, muy largo para leerlo. O sí, creo que lo tenemos desde el verso 20, si no estoy mal. Vamos a leerlo desde el verso 20, un poco más rápido, y lo voy a leer en una versión que tiene por nombre Dios habla hoy. Y habla acerca de la superioridad del sacerdocio de Jesús. Vamos a leerlo
rápidamente. Quiero que lo vaya leyendo conmigo, por favor. No solamente oyéndolo, sino siguiendo la lectura en la pantalla. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 7, verso 20, dice: y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues la Escritura dice, se le dice, el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse. Impresionante. Tú eres sacerdote para siempre. Verso 22. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues viven para siempre para rogar a Dios por ellos. Verso 26. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlo cada día en el sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Verso 28. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres que imperfectos, pero el juramento de Dios fue hecho después de la ley. Nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¡Wow! A mí esta palabra me aclara la realidad de la persona de Jesús. No hay tinieblas en Cristo, no hay tinieblas en su palabra. Está la verdad dada, dicha para nosotros en la Escritura. Él, una vez y para siempre, sacerdote para nosotros, para vivificarnos, para tener una alianza entre nosotros con un voto de pacto matrimonial, para que podamos ser preservados todos los días de nuestra vida, hasta la eternidad presente y futura y todas las que vengan en adelante. Cuando digo eternidad también es un término absoluto, porque eterno es eterno, no hay otra cosa más que viva más que lo eterno, pero cuando se habla de eternidad pasada, presente y futura, es una hipérbole de lo que se significa eterno, ¿de acuerdo? Entonces estoy engrandeciendo mucho más esa eternidad de Dios y tratando de que usted en su corazón entienda que nunca jamás esto va a desdecirse, como dice la palabra. No se va a desdecir. El Señor ha hablado y ha adoptado a su iglesia para siempre. Y esto es algo maravilloso para los que creemos en el Señor. Sabemos que Él no desdecirá lo que ha dicho y que su palabra se ha de cumplir. Es el pacto. Recuerda que estamos en la serie Nuevo Pacto. Todo este año hemos venido trabajando lo que tiene que ver con el nuevo pacto que hizo el Señor. Y esto es maravilloso, hermanos. Usted y yo deberíamos estar regocijados. Él no te va a abandonar nunca. Él estará contigo todos los días de tu vida. Aunque estés afligido, aunque estés afligida, tendrás que confiar en su promesa, en su palabra. Deberás hacerte fuerte en Él a pesar de las circunstancias y seguir hacia adelante, porque Él ha prometido que estará con su iglesia para siempre. Y cuando Él dice para siempre es para siempre, hermano. Y yo sé que nos afligimos y que llegan momentos de dificultad. Ojalá pudiera contarle todo lo que mi corazón hoy está viviendo, un desdén y unas cosas que no se sienten muy bien, pero puedo estar completamente convencido que Dios tiene el control de absolutamente todo, porque aunque yo falle,
peque, aunque tenga amenazas, aunque yo me equivoque, aunque el enemigo venga en mi contra y aunque tenga, por decirlo de alguna forma, ataques en mi integridad y contra mi familia, puedo estar completamente confiado de que Él me dijo para siempre y yo le creo que para siempre es para siempre. Yo no sé si usted cree eso. Yo creo que para siempre es para siempre. Y cuando usted y yo creemos de verdad que esto es para siempre y para siempre, a unas circunstancias, aunque nos hagan llorar y nos hagan temblar, no desfallecemos porque Él dijo que para siempre es para siempre. Y si vamos más adelante en la Escritura, en Hebreos capítulo 9, verso 12, el mismo libro de Hebreo habla del pacto, todo el libro de Hebreo, y habla del sacerdocio de nuestro Señor, lo dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué hizo? Entró, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y quiero que usted entienda esto porque ¿por qué habían tantos sacrificios y por qué habían tantos sacerdotes y por qué se tenía que garantizar que el papá sacerdote cuando moría dejara al hijo sacerdote para que ese hijo cuando muriera también dejara a su hijo y a su hijo? Y había una tribu especializada, específicamente escogida por Dios para que todos fueran sacerdotes de generación en generación. ¿Sabe por qué? Porque eran hombres que podían morir en cualquier momento, eran hombres pecadores, eran hombres que fallaban, eran hombres que podían apartarse, y Dios garantizó que a través de la vida de esos hombres, muchas veces inútiles y pecadores, débiles y necesitados también de la gracia de Dios, se pudiera prosperar o se pudiera proseguir con lo que fuera la sombra y los tipos del sacrificio que fuera el de Cristo Jesús en realidad. Tenía que extenderse eso. Pero como leemos en Hebreos 9:12, dice, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por eso cuando Juan Bautista ve al Señor, expresa unas palabras maravillosas y bellas cuando ve al Señor y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que lo quita. Y por ahí con unos hermanos hablamos acerca de quitar el pecado y de cubrir el pecado. Él no solo lo propicia y lo cubre y lo guarda y nos protege, aún hace cosas para que nuestra dignidad sea protegida, sino también lo quita. Porque si no lo quitara y solo fuera oculto, nosotros estaríamos perdidos. Porque llegaría el día de la luz y nuestros pecados todos saldrían a la luz. Pero el día que llegue la luz, de la manera, y estoy hablando, me refiero al juicio, el día del juicio, esa luz alumbrará lo más oscuro que hubiera en nuestra vida y todo saldrá a la luz delante de Dios y de todo tendremos que dar cuenta, pero gloria a Dios por los creyentes que sabrán que tendremos juez y abogado para con Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? Para siempre. ¿Con quiénes? Con todos, pero no todos, sino todos los que hacen parte de su iglesia. Ese todos es un todos limitado. Todos también es todos, pero todos tiene una limitación. Es un término absoluto todos, pero todos los de su iglesia. Y es excluyente a la vez porque si son todos los de su iglesia, los que no hacen parte de su iglesia no lo serán. Y estoy hablando de su iglesia, no de esta congregación. Porque gracias a Dios hay muchas congregaciones en muchos lugares donde se predica la sana doctrina y el evangelio de Jesucristo corre como agua viva en medio de los hermanos. Vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 10. Maravilloso lo que el libro de Hebreos muestra. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y lo va a seguir repitiendo todo el libro de Hebreos. Por eso bueno, sí, podríamos decir que es una graficación, que es una recreación de lo que ocurrió un día, pero todas las Semanas Santas azotan, golpean
escupen y clavan, crucifican a Jesús en una cruz algunos, y su devoción es por eso, mas no por el verdadero Cristo. Y salen muchos y corren tras lo que es esa representación, pero acabada Semana Santa otra vez vuelve la vida a su normalidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que tengamos solo una Semana Santa, que en estos tiempos ya no es tan santa la semana. Esta Semana Santa que hoy vemos no tiene que ver con Santa. Tiene más de Santa Claus que la semana. Pero no lo que creemos en que fue una vez y para siempre. Y de aquí es donde sacamos que Él no solamente murió por tus pecados pasados, ni los de hoy que has cometido, sino también por los que cometiste y cometerás mañana. En el corazón de Dios ya están cometidos. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Que ya están perdonados para los suyos. Ahora, te estoy promoviendo al pecado de ninguna manera, como el apóstol Pablo dice, para que sobreabunde la gracia, no, Señor. Sino que el creyente cada día debe tratar, esforzarse de llevar la vida más santa que pueda, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque es imposible. ¿Usted no se da cuenta que cuando usted hace caso a la inspiración del Espíritu Santo de Dios, usted no peca? Pero cuando usted hace lo que quiere, usted y yo escachamos allí, quebramos la santidad y vivimos para nosotros de un modo egoísta, cuando no damos las prioridades a lo que es. Entonces, mis hermanos queridos, tenemos que vivir conforme a esa gracia de Dios que Él ha prometido. Misericordia y gracia ha prometido, pero también ha prometido justicia y juicio. Y eso, aunque también nos conviene a nosotros, nos conviene porque la justicia o sea, ¿a usted le conviene que Dios haga justicia sobre su vida? Pregunta técnica, respóndase en su corazón. ¿Usted le gustaría que Dios hiciera justicia sobre su vida? ¿Cuál sería su respuesta? Si tiene que ver con la justicia nuestra, no. Pero escuche bien lo que pregunto. Y obviamente, vuelvo nuevamente, o sea, responde usted en su corazón. Realmente lo que le estoy haciendo es confrontarlo usted con esto. ¿A usted le gustaría que Dios desatara su justicia sobre su vida? ¿Sí o no? Yo digo que sí. ¡Wow! El pastor ahora es más santo que todos los que estamos acá. No lo estoy diciendo de esa manera. Porque si fuera por mi justicia, yo estaría muerto. Pero si fuera por la justicia de Dios, el para siempre que Él ha prometido se hará vivo en mi vida. Te perdonaré, te levantaré, te restauraré, porque nuestra justicia es fallida, pero la justicia de Dios no es sino solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así se manifiesta la justicia de Dios. ¿Es con tu misericordia? No es con tu misericordia, es con la misericordia de Dios. ¿Es con tu fuerza? No es con su fuerza, no es con tu fuerza, es con su espíritu. No es por tus atributos, es por los atributos de Dios. No es por tu fortaleza, porque tú eres débil y necesitado, es en la fuerza y en el poder de nuestro Señor. ¿Y sabe cuánto tiempo va a durar eso? Para siempre. Para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice quitará o quitó. Un presente activo en esta frase, el presente activo es quita. Juan 1:29, por favor. En Juan 1:29 encontramos esta maravillosa exaltación, doxología en cuanto al Señor Jesús por parte de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, si la justicia que se hiciera no fuera la de Dios, nosotros estaríamos perdidos. Porque nuestra justicia es en Cristo Jesús. Su sangre es la sangre de un nuevo pacto que fue derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y aquí vamos a tener un problema emocional. ¿O no, hermana Dina? Vamos a tener un problema emocional con esta cita bíblica. Y vamos a verla. ¿Por qué? Vamos por favor a Mateo capítulo 26, verso 28. Dice la Escritura, léalo conmigo porque de pronto yo leo mal, ¿no? Léalo conmigo, por favor, dice la Escritura, y si usted me ve por la pantalla acá y no tiene Biblia en el momento, pues busque una Biblia y verifique lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Mateo 26, 28? Dice, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Que qué? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pregunto, ¿dice por todos? Cuando yo digo todos, incluye a todos, pero cuando digo muchos, muchos no incluye a todos. Muchos quiere decir que algunos no. ¿Y por qué algunos no? ¿Porque el pastor quiere? No, porque el pastor quiere. La Escritura dice que por muchos, porque otros muchos no tendrán por digna la sangre de nuestro Rey y Salvador Jesús. Báileme ese trompo en la uña, como decía mi padre. Así que lo ha hecho por los suyos, por su iglesia, por los que han de ser adoptados como hijos. Y esto va a doler a algunos, o a muchos, para sus escogidos. Para sus escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos. ¿Usted cree que Dios colocó esa cita ahí para mortificarnos a nosotros? No. Es la expresión del anhelo, del deseo de Dios y de su soberana voluntad. No puedo hacer otra cosa, mis queridos hermanos. La Escritura habla acerca de esto. Él ha tomado para sí a un pueblo, ¿para qué? Para que su sabiduría, su justificación, su santificación y su redención sea sobre ellos. ¿Quién escogió? Dios, todopoderoso y soberano. Y seguramente vamos a tener algunas dudas, dificultades, pero yo creo que aunque las congregaciones se llenen de gentes que no son salvas, la convicción de salvación llega al corazón del salvo, porque se reconoce así como injusto y solo el justo, como mentiroso y solo el verdadero, como pecador y solamente el santo, y como con no una satisfacción en medio de la vida de pecado que muchos de nosotros llevamos porque pecamos. Cada vez que podemos pecamos, hermano. Pero tenemos que vivir nuestra vida guiados por el Espíritu Santo. Hermano, si usted vive guiado por la mano del Espíritu Santo, su santidad irá creciendo, así como la música, en creciendo. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, obtendremos una vida de santidad. Pero ¿sabe una cosa? Cuando un escalón de ellos, de la escalera a la santidad, te falte o te falle y tu pie tropiece y caigas, Él te levantará, porque Él ha dicho para siempre, hermano. Para siempre, hermano, para siempre, para siempre. Esto debería conmover las fibras más profundas de nuestro espíritu y de nuestra alma y de nuestro corazón. Se ha hecho para sí su pueblo, su iglesia, escogida por Dios. La iglesia es una comunidad escogida por Dios para sí, por su beneplácito y para su gloria eterna. Esa es la iglesia, hermano.
una esposa con la que se ha de deleitar todas las eternidades que vengan y con la que se deleita hoy. A veces alguien me dice, no, hermano, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es corrupta. Y yo le digo, mentiroso, la iglesia no es corrupta. La iglesia es santa, pura, sin mancha y sin arruga. Los corruptos son usted, quizá yo y otros, pero la iglesia de nuestro Señor es santa. Entonces, cuando usted vaya a hablar de la iglesia, asegúrese que usted está hablando de la esposa de alguien. Y esa esposa de alguien es el Señor. Usted, ¿sabe una cosa? Algo que yo de pronto le tolero, que usted me golpee, que usted me empuje, que usted me pegue, pero yo no le permito a usted que usted hable mal de mi esposa. No se lo permito. Dígame todo lo que quiera y quizás hasta razón tenga. Pero usted no me hable mal de mi esposa, porque le pondré los 5 ministerios. No, mentira, no. Eso es violencia. Pero le exigiré el respeto que merece mi esposa. Él merece el respeto que yo le doy a ella. Porque le doy respeto a mi esposa. Y ella merece respeto de mi parte. Entonces, no permito que ni usted, ni nadie, ni ninguno venga a ofender a mi esposa. Y tenga mucho cuidado cuando hable de la iglesia. Porque la iglesia no es todo de lo que se le ha acusado. A la iglesia se le acusó de la Santa Inquisición, entre comillas. La iglesia no mata a los que ama, a los suyos. No. A la iglesia la acusaron de tratos tortuosos y de terribles atropellos en contra de otras comunidades. La iglesia no mata personas. La iglesia ama a su prójimo. La iglesia ama incluso a su enemigo. Lo guarda, lo protege, le da de comer, le da de vestir y le da agua para beber cuando tiene sed. La iglesia, cuando le pedían la capa, entregaba el sombrero, o cuando le pedían el sombrero, entregaba la capa. La iglesia, cuando era obligada a llevar una carga, una milla, el Señor Jesucristo le dijo, no la lleves una, llévala 2. Esa es la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿tú eres así? Porque si tú no eres así, entonces tú no eres iglesia. Y el problema no es del Señor, el problema es tuyo. Y ese asunto tú lo arreglas con el Señor. Porque yo no puedo ofrecer ahora una vaca, un becerro, un toro, un cabrito para ofrecer un sacrificio para que Dios te perdone a ti. Porque ya Jesús lo hizo una vez y para siempre. Y si tú eres parte de la iglesia, tú volverás en arrepentimiento a los pies de Cristo y te entregarás una vez más en cuerpo, alma y corazón a los pies del Señor, a Él, a ese esposo. Y quiero terminar con este mensaje leyendo, vamos a leer 2 citas. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ay, Señor, qué mal, ¿verdad? Qué mal nos portamos. Qué mal nos portamos y qué misericordioso es Dios. Cuánta falla en nosotros y cuánta certeza y perfección en el Señor. Que de verdad que usted, a través de la Escritura, usted puede ver el sacrificio del Señor. Y Romanos capítulo 5, verso 11 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, verso 11. Porque vamos a leer donde hemos nosotros recibido a través de Cristo Jesús la reconciliación. Dice la Escritura, Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pareciera que no pudiera parar. Efesios 2, verso 14. Porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos, o sea, de los judíos y de los gentiles, hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabe quién vuelve a construir esa barrera o esa pared intermedia entre el Señor y nosotros? Otro término absoluto. Nadie. Nadie lo hará. Nadie lo hará. Nadie puede ahora limitarnos a nosotros a que haya entre nosotros y Dios algo en el medio. No puede haberlo. No soy yo como pastor. No, pastor, ruega al Señor, Él escucha a usted, usted es sacerdote. Pues no lo soy. Yo no ofrezco sacrificios a Dios por ti. Tú puedes ofrecer doxología, es decir, adoración a Él, como sacrificio vivo de alabanza al Señor. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo soy un siervo inútil, débil y necesitado de su gracia y su misericordia. Eso soy, un pecador al que Él también ha rescatado. Así que, hermanos, Él sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sea propicio a nosotros. Colócate en pie y oremos. Padre, yo te pido, Rey del cielo y de la tierra, que puedas guiarme para hablar lo que es tuyo, para hablar tu palabra y rogarte que mis hermanos puedan comprender esta palabra. Te pido yo también, Señor, que pueda ser iluminado por ti, por tu palabra. No sea que yo, siendo heraldo, también venga a vivir condenación, Señor, sino que también, como a Pablo, Señor, caigan escamas de los ojos para poder ver lo que antes no veía. Dame la fortaleza a mí y a mis hermanos, Señor, para que podamos continuar adelante y creer en que tú eres Dios poderoso, que cumple lo que promete. Hecho sacerdote tú, nuestro Señor Jesús, para presentarte delante de nuestro Dios el Padre, para que nuestros pecados sean quitados, porque una vez y para siempre fuiste a la cruz. No todos los días como aquellos sacerdotes, o cada año, o en cada momento en que había una falla. Tú lo hiciste una vez y para siempre. En tus manos estoy. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y decimos, amén, amén y amén.